capítulo 21. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Esta historia también la tenemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, ¿verdad? La semana pasada entramos por ahí. Hoy vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Señor, agradecemos tu amor como lo hemos cantado. Agradecemos que nos des a conocer tu voluntad. Agradecemos tu palabra, Señor, que es para nosotros y la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas gracias. Dirígenos esta noche y provócanos para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a la primera diapositiva. Estamos considerando, hermanos, la vida de Manasés, este rey del cual la palabra del Señor nos enseña que fue el peor de los reyes, ¿verdad? Hijo del mejor de los reyes. Y la semana pasada podíamos considerar la importancia de trabajar con los hijos, con los que vienen detrás de nosotros y poder instruirles en el camino del Señor. Y el Señor nos va a confrontar, nos lleva a tomar decisiones, sin duda alguna, ¿verdad? Dice, ahí estamos ya en Manasés, en el episodio 27. Versículo 1 y 2 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Cuando nosotros leemos, hermanos, y yo mismo me pregunto, ¿por qué 55 años? Tanto tiempo con el peor de los reyes. Vamos a la siguiente diapositiva. Un reinado de 55 años. A veces nosotros podemos llegar a pensar o a creer, hermanos, que mientras más años alguien viva, mientras más tiempo tenga, es porque la bendición de Dios está sobre él. Y bueno, no siempre es así, ¿verdad? El largo del tiempo del reinado no es una evidencia necesariamente de bendición o de aprobación de Dios. Dios es el que determina. Hemos visto algunos reyes que de una manera muy breve su reinado hacen lo malo delante del Señor y el Señor decide terminar. Bueno, con el peor, pues Dios decide y Dios permite que sean 55 años los que Él va a reinar. Pero repito, no necesariamente la longevidad, ¿verdad?, de alguien en un puesto, en una posición, habla de la bendición de Dios o de que el Señor esté aprobando eso. Dios tiene sus tiempos, sus planes y sus propósitos, y así lo tenía no solo con Manasés, sino también con toda la nación. Manasés es alguien que sin duda conocía del reinado de su padre, porque su padre fue un hombre del que se habló, de los hechos que él hizo. Solamente 12 años él pudo estar, ¿verdad?, en el reinado de su padre. Pero yo creo, mis amados hermanos, que pues Manasés era un hombre que había escuchado de la manera en la que su padre había vivido, cómo había traído una restauración, una renovación a la nación, que había buscado a Dios y que Dios había bendecido a su papá. Creo que también Manasés sabía que su padre había enfermado de muerte, que iba a morir, pero que el Señor en su infinita gracia y misericordia le concede 15 años más de vida, y que en esos 15 años, ¿qué sucedió? Él nació. El nacimiento de Manasés fue por la gracia de Dios. Él no iba a nacer, pero en esos 15 años, él nace. Y yo creo que, hermanos, es tan importante que nosotros podamos considerar la importancia que tiene que nuestros hijos conozcan cómo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo es que el Señor nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado? ¿Cómo es que Dios nos permite tener lo que tenemos?
Yo creo que eso es bien importante. Yo no sé si usted lo crea, pero es tan importante. Por algo el Señor, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Le dice a la nación, dile a tus hijos, háblales a tus hijos. Pon esto como testimonio para que cuando pregunten, tú les digas, porque Dios hizo esto, porque Dios nos sacó con mano poderosa, porque Dios abrió el mar, porque Dios abrió el río. Si estamos aquí, donde había naciones más poderosas que nosotros, es porque Dios las echó y nos dio esta tierra. Es decir, qué importante es que nuestros hijos puedan conocer todo esto. Yo considero que es así. Es más, tú no hubieras nacido si no hubiera sido por la gracia de Dios. Cuando escucho a algunos decir, yo no te pedí nacer. Qué importante es que trabajemos con ellos. Creo que Manasés lo sabía. Repito, sin duda van a enfrentarse a decisiones, pero creo que nuestra labor y nuestra tarea como padres es poder enseñarles, mis amados hermanos, que lo que tenemos, que el lugar en donde están viviendo, que la cama que tienen, ¿verdad? Que los zapatos que calzan, que lo que están comiendo a la mesa es porque Dios es bueno y porque es Dios quien lo ha provisto. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Y que aún en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, en los momentos difíciles como pasamos, Dios es el único que nos puede ayudar. Porque ¿sabe qué va a pasar con ellos? Se van a enfrentar también a esos momentos. Es parte de la vida. A veces creo que nosotros mismos pasamos por alto la gracia de Dios, porque a veces decimos, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Eso es ignorar que Dios ha sido bueno y que eso que pasamos, Dios estuvo ahí. Y por eso estamos hoy aquí. Es que yo no quiero que mi hijo carezca de todas las cosas. Bueno, no está mal en un sentido, pero qué importante es que sepan que cuando hubo carencia, Dios estuvo ahí. Y que si ellos tal vez no la están enfrentando es porque Dios está ahí y es bueno. Y que si algún día ellos la van a enfrentar, que sepan que Dios está ahí y que es bueno. Cuán importante es que les enseñemos todo esto, mis amados hermanos, y que ellos lo puedan aprender. Esos tiempos de enfermedades fuertes por las que tal vez pudimos pasar en algún momento, ¿verdad? Yo no sé cuántas de ustedes, mis amadas hermanas, en el momento del embarazo enfrentaron cosas difíciles. Enfrentaron cosas así fuertes y que tal vez dijeron, pues es un embarazo de alto riesgo y es difícil la situación. ¿Y qué crees? Aquí estás, chato. Porque Dios fue bueno. Si Dios no hubiera querido, tú no estarías aquí. ¿O no consideramos que es importante que ellos conozcan y sepan eso? Manasés fue un hombre que ya tenía edad a los 12 años para conocer esto y al paso del tiempo, ¿verdad? Había un testimonio de lo que su padre había hecho. Pero hijos, grábenlo en su corazón, sépanlo. Todos los que estamos aquí es por la gracia de Dios. No somos merecedores de algo. Dios es bueno. Y ha sido bueno con sus papás. Muy bueno. Y han pasado muchas cosas sus papás. Ay, es que ya se acercan los reyes. Bueno, como ya lo dije, nosotros nos quitamos de problema porque desde un principio sabían de qué se trataba. Y les pudimos decir, no son los reyes, es Dios. Es el Señor quien provee para que tú puedas tener un juguete ese día. Ay, pastor, no diga eso, pastor, delante de... Ever, ¿tú ya sabes quiénes son los reyes? Perdóname, Ever. Hermana Rocío, tiene tarea usted ahí. ¿O no consideramos que eso es importante, hermanos? ¿No consideran que los hijos necesitan aprender que el juguete que están recibiendo no es porque vino un gordo barbón de rojo? Es que porque el Señor en su gracia infinita ha provisto. No es porque entró un camello, un caballo y un elefante. No, nos venimos en Uber o agarramos el micro, veníamos cargando. Cuán importante es que nuestros hijos aprendan y sepan eso. En alguna ocasión compartiendo con eso, de esto mismo, si hubo alguien que me decía, su hijo estaba por allá, yo no lo había visto,
Y dije, bueno, pues entonces ya tendrá usted tarea, ¿verdad? De seguirle haciendo creer que hay personajes que les dan las cosas y ellos se portan bien. Y la gracia de Dios, y la bondad y misericordia de Dios. Manasés es alguien, mis amados hermanos, que pasa por alto todo esto. Si él estaba ahí es porque Dios extendió vida a su padre. Y él nació. Y él nació, ¿verdad? Pero mire, con tan solo 12 años, cuando entra a reinar enseguida, pues muestra una oposición total a someterse a Dios. Rebelión contra Dios. Todo lo que tenga que ver con lo santo. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que están aquí todavía viviendo con sus papás, cuando sus papás les dicen algo, tuercen la boca? Levanten su mano. No la levanten. ¿Cuántos? ¿Cuántos así de que ya alzaste tu cuarto? No es tu cuarto. ¿O sí es su cuarto? Ay, pastor, pero ¿qué hay de la privacidad? Espérate, ¿cuál privacidad? No es tu cuarto. Dios nos permite, te estamos asignando a ti este lugar para que puedas estar. Y tu responsabilidad es tenerlo limpio o te sales. Ay, no, pastor, ¿qué va a hacer? Qué importante, mis amados hermanos, porque entonces al quererse merecedores, viene la rebelión y el oponerse a, ¿verdad? Este es un hombre que se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que su padre había establecido y había hecho. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en el capítulo 21 que estamos leyendo. Hizo lo malo, versículo 2, ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal. Hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual Dios había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Dios. Bueno, ahí lo tenemos enumerado, ¿verdad? De las cosas que menciona este pasaje. Volvió a edificar los lugares altos. Su padre había derribado estos lugares, ya lo consideramos, ¿verdad? El rey anterior. Pero Manasés empieza a oponerse de una manera práctica. Ahora él estaba al frente, él era el rey, ¿verdad? A todo lo que su padre había hecho, trae a la nación de regreso a la idolatría. Este es lo que hace este hombre, de regreso a la idolatría. Mire, ¿cuánto tiempo duró la nación caminando con Dios? Que ese es el otro lado. ¿Cuánto tiempo duró la nación? ¿Cuánto tiempo dijimos que había reinado Ezequías? ¿Mandé? Ezequías, el papá. ¿Cuánto tiempo reinó? Ya vimos que se murió jovencito, ¿verdad? Se murió muy jovencito, se murió a los 54 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que la nación empezara a adorar las imágenes? Que se volviera la idolatría. ¿Cuánto tiempo? Él vuelve a edificar los lugares altos, hermanos. Algo que nosotros necesitamos mirar es que esta restauración, este avivamiento que vino a la nación, no es algo permanente. ¿Por qué cree que la Escritura nos habla de renovarnos? De renovarnos. Le dice el Señor en el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Habla con alguna de las iglesias y en algún momento le dice: has dejado tu primer amor. ¿Cuánto tiempo pasa para que eso suceda, hermanos?
¿Sigue pasando? ¿Sigue pasando? ¿Sabe cuántos hemos conocido que Dios hace una obra en ellos? Están tan, déjenme utilizar la palabra, están bien prendidos, ¿no? Ahí en el Señor y después ya los vemos apagados o completamente, ¿ya? Ni los vemos. ¿Por qué? Dios espera que nosotros nos renovemos continuamente en el Señor, que no nos quedemos en donde estamos, que crezcamos en el Señor. Y mire, hasta lo cantamos varias veces y de muchas maneras. Acabamos de cantar, renuévame, Señor Jesús, renuévame, ¿verdad? ¿Se ha renovado en el Señor en su decisión por Él? ¿En su amor? ¿Cuándo es cuando prestamos atención que nos necesitamos renovar? A veces cuando estamos pasando el momento difícil en nuestra vida. Estamos pasando algo difícil y, Señor, si tú me das la oportunidad, ahora sí, ¿no? Cuán importante es que nosotros nos renovemos. No pasaron muchos años para que la nación caminara juntamente con Manasés. Se dieran a la idolatría. Este hombre edifica esos lugares altos que Ezequías había derribado, que Ezequías su padre había destruido. Renuévese, mi hermano, renuévese. Nos conformamos a veces solamente con, ya vine al culto, ¿verdad? No leo mi Biblia, no oro. Antes hablaba a la gente, ya no lo hago. Y estamos tan metidos en nosotros. Y eso habla de que no nos renovamos en el Señor. Porque cuando nos renovamos en el Señor, aún las cosas difíciles que pasamos y enfrentamos, las enfrentamos tomados de la mano del Señor y en fe, creyéndole a Dios. De tal manera que venga lo que venga, nos vamos a mantener ahí. Porque el Señor ha dicho que va a estar con nosotros. Pero si yo no me renuevo, entonces terminaré desviando mi mirada de Dios y poniéndola en cualquier otra cosa. La nación hizo eso, ¿verdad? Solo llegó Manasés, edifica los lugares y la nación se regresa a la idolatría. Dice que levanta los altares a Baal, hizo imágenes de acera. Lo mismo que hizo el reino del norte. En el tiempo de Acab, eso sucedió, hermanos. Israel caminó como Acab lo marcó. Y aparece Baal, aparece Acera. Cuando hablamos de Acera, esta diosa, la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Con otros nombres al paso del tiempo, en donde el culto a esta diosa tenía que ver con prácticas de perversión sexual, cosas tremendas, horribles. Y esto hizo Manasés. Y la nación caminó juntamente con él. Levantó altares a Baal, hizo imagen de acera. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Mire, no solamente estas prácticas que Israel tenía, la nación de Israel, sino hasta metió nuevas. ¿Había oído usted algo así en Israel? ¿Adorar a todo el ejército de los cielos? ¿Rendirles culto? Bueno, pues este hombre empezó a meter nuevas formas de idolatría a la nación. Era dado a la astrología, ¿verdad? Dice, ¿en qué mes naciste? ¿Cuál es tu signo? Y ahí estaban metidos aquellos. Y hoy tienes que vestirte porque se alinearon los astros a tu favor. Tienes que vestirte de color, ¿de qué color? ¿Qué dice mi horóscopo? ¿Qué signo eres? Ya andan colgándose cosas y trayendo situaciones. Lo estoy trayendo este tiempo, hermanos. Este hombre metió la adoración al ejército de los cielos, a todo lo que estaba allá, y él empezó a meterlo a la nación y la nación empezó, ¿verdad?, a recibirlo, a aceptarlo y a rendir culto a todo esto, ¿verdad? Es que se ponen bien buenos los caballeros del zodiaco. Ya estaba todo Judá viendo los caballeros del zodiaco. Ay, ¿qué tiene de malo? No sean exagerados.
¿Qué tal las esferas del poder? Les soy honesto, yo no sé de qué se trata esto que le estoy diciendo, le estoy siendo honesto, pero lo escucho. Y las del dragón, y ay, qué exagerados, pastor. Porque a lo que Dios le importa es el corazón. Esta frase la ocupamos, pues, híjole, de veras, yo creo que sin considerar muchas cosas. Simplemente para justificar algo que a mí me gusta y no que esté agradando a Dios. Fue dado a la astrología sin duda alguna, mis amados hermanos, ¿verdad? Para más colmo, dice que edificó altares en la casa de Dios. Ya se fijó la actitud de este hombre. En el templo del Señor, ahí levanta los ídolos. Ahí los pone. Altares para sus ídolos en el templo de Dios. La adoración que se daba a Dios en ese lugar, hermanos, se corrompió. El Dios vivo y verdadero, el Dios del cielo, esa adoración de la cual solo Él es digno, fue corrompida. Lo que es exclusivo para Él, empezaron a cambiarlo. Y dicen, ¿pero qué tiene de malo? No pasa nada. Y mire, necesitamos considerarlo. Decimos, no daré mi vida a nadie más que a ti. Pero va a venir el sol a México. Ay, ojalá se me haga un boleto. No daré alabanza a nadie más que a ti. Ay, es que viene RBD. Bueno, yo ahí lo dejo. Al templo de Dios, donde es adoración exclusiva para Dios, este cuate puso sus propios ídolos. Bueno, y sabemos quién es el templo. ¿Cuál es el templo, hermanos? ¿Este lugar? No. Bendito Dios por el lugar que Dios nos ha dado. Dice la Escritura, que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Ignoran eso? Es fácil poner ídolos, nuestros propios ídolos, en el templo de Dios, lo que a Dios le pertenece, ¿verdad? Un día una joven empezó a tatuarse y alguien le dijo, ¿qué no sabes que tu cuerpo es el templo? Y de alguien que conoce, dice la Escritura que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dijo, estoy adornándole el templo a Dios. Así. Este hombre perverso mete sus ídolos ahí en el lugar de adoración que le pertenece a Dios y nada más ahí, ¿verdad? Ahí donde el Señor había dicho, aquí estarán mis ojos abiertos, mis oídos van a estar atentos. Cuando ustedes se enfrenten, vengan a este lugar, yo aquí los voy a atender, aquí estoy con ustedes. Y este hombre hizo eso. Por eso dice la Escritura, el más perverso de los reyes de Judá. Edificó altares en la casa del Señor. Dice, pasó a su hijo por el fuego. Ya el pastor Miguel nos ha hablado un poquito, ¿verdad? Moloc, este ídolo, se representaba de muchas maneras, pero algunas de ellas es que tenía las manos grandes, huecas, y las llenaban de aceite hirviendo, y ahí ponían a los hijos, ahí echaban a los niños, se los sacrificaban. Este hombre hizo eso. ¿Por qué él estaba vivo? ¿Por qué él estaba ahí? ¿Por qué nació? Por la gracia de Dios. Llegó al punto de tomar a su hijo y sacrificarlo a Moloc. Está tremendo, ¿verdad? Hay muchas maneras, hermanos, en las que nosotros podemos sacrificar a nuestros hijos y entregárselos a Moloc. No vamos a entrar a ellas, pero
Hay muchas maneras en las que le entregamos nuestros hijos a Moloc. Y ya sea Moloc la cosa. Prestemos atención a lo que el Señor nos está enseñando y hablando ahí en su palabra. Se dio a observar los tiempos. Fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, practicó magia, hechicería, adivinación, ¿verdad? Consultó nigromantes, consultó espiritistas, consultaba a los muertos por medio de médiums. Todo lo que Dios aborrece, este hombre lo practicó. Así. ¿Cuántas cosas hay hoy en día que son así, hermanos? Que tiene que ver con lo oculto. Pero mire, ya están tan acostumbrados, tristemente. Ya se está acostumbrado. Así iba con mi esposa, íbamos ahí por el centro, y pasa un niñito, yo no sé cuántos años tenía el niño, como 8 años. Como 8 años tal vez tendría el niño, ¿verdad? Y el muñeco diabólico, ¿cómo se llama? El Choque o Chucky, así, de este tamaño, no le exagero. Apenas si lo podía cargar, él iba con su muñeco así, de la mano de sus papás. Y entonces alguien corre y le dice, ¡ay, qué padre muñeco! Y nosotros estábamos ahí, yo dije, ¡qué padre muñeco! ¿Me dejas tomar una foto? Y se pone el niño sonriente con su muñeco diabólico. Hoy creo que ya hay una serie y no pasa nada. Abrió las puertas al diablo este hombre para prácticas así que Dios aborrece. La adivinación, consultar los muertos, el espiritismo, esos juegos que... Es que, ¿qué crees? Sí pasa, cuando tú le haces, fíjate que sí pasa. ¿Verdad? Le decía a alguien en estos días, estábamos en algún lugar y dice, pues ya vámonos. Le digo, te voy a decir como dice el pastor Miguel. Vámonos porque aquí espantan. Bromeando, obviamente, ¿verdad? Como lo hace el pastor. Y entonces me quedó viendo y dice, ¿sí espantan? Le dije, pues si quieres quédate para que tú veas. No, le dije, no, mira, es una expresión en broma que estamos haciendo. Y entonces me empezó a platicar. Y dije, ¿para qué le moví? Pero aproveché la oportunidad, hermanos, para hablarle del Señor. Decirle, fíjate que es más fácil que la gente sea atraída a todo eso, a que le crean a Dios. ¿Suceden? Sí, suceden. Por eso Dios las prohíbe. Sí, suceden, por eso Dios las prohíbe. Pero la gente y el corazón del hombre es tan perverso que es más atractivo para ellos atender eso que hacerle caso a Dios. Este es Manasés, hermanos, del que estamos hablando. Vamos a la siguiente diapositiva. Un hombre con mucha influencia sobre la nación. Bueno, además yo creo que no fue tan difícil el asunto, ¿verdad? La influencia. Yo creo que Dios nos ha llamado para tener influencia sobre los demás. Dijo el Señor, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y Dios nos ha llamado a ser influencia sobre los demás. Cuando conocemos a Jesús, hermanos, simple y sencillamente no es posible que sigamos viviendo y caminando igual. Y Dios nos pone en medio, como dijo el Señor, de una generación maligna y perversa para resplandecer en medio de ellos, empezando en casa. Dios nos ha llamado a ser influencia. Bueno, este hombre, Manasés, el versículo 6 termina diciendo, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Provocó a Dios. Mira, una cosa es que tal vez alguien hace algo, ¿verdad?, en algún momento y nos hace enojar. Pero cuando ya lo hace con toda la intención de provocarnos, ahí está el asunto. ¿Sabe qué hizo Manasés? Todo lo que él sabía que a Dios les agradaba,
para provocar la ira de Dios. ¿Y qué cree que pasó? Provocó la ira de Dios. Provocó la ira de Dios. ¿Verdad? Lo interesante es que lo que Manasés hacía, el pueblo también lo repetía. Y ahí estaban haciendo lo que hacía Manasés. Hace un momento platicaba con el pastor Edgar. Solo lo menciono, pero lo dejaré ahí. Si bien es cierto, la Escritura nos dice que Dios puso autoridades, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí sabemos esto, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona que está ahí es porque Dios la escogió para ponerla. Mire, ¿se acuerdan del rey Saúl, el primer rey de Israel? Dijo el Señor, le dice al profeta cuando le dice, Señor, así está el asunto, quieren un rey. El Señor le dice, no te desechan a ti, me están desechando a mí. Vamos a darles el rey que ellos quieren. Cuando viene David dice, voy a poner a alguien como yo quiero, conforme a mi corazón. ¿Sí ve la diferencia? ¿Y sabe que a veces Dios nos da el que nosotros queremos? ¿El que nosotros escogemos? Algunos dicen, ¿para qué voto si de todas maneras Dios va a poner? Yo creo que no es así. Pero dije, nomás lo voy a mencionar, ¿verdad? El pueblo empezó a hacer lo que hacía Manasés. Empezó a hacerle caso a Manasés. Continuamente este hombre hizo lo que desagradaba al Señor. Del versículo 10 al 15 dice la Escritura, bueno, leo desde el versículo 9 que tenemos ahí, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Peor que las naciones que echaron. Los indujo. Les dijo, de aquí en adelante el que no lo haga, lo vamos a fusilar. Fue sencillo. Y el pueblo lo hizo. Dios conocía, mis amados hermanos. Él conoce todo. Por eso es tan importante que usted y yo nos renovemos en el Señor. Porque si no lo hacemos, nos vamos a encontrar haciendo lo que es desagradable para Dios. Lo que aborrece Dios. Y a veces hasta sin darnos cuenta, un día vamos a empezar a hacerlo ya con toda la intención de provocar la ira de Dios. Pero le digo algo, a Dios no se le pasa. A Dios no se le pasa. Así es que si alguien está practicando algo que sabe que desagrada a Dios, arrepiéntase. Antes de que provoque la ira de Dios, arrepiéntase. Y es entonces, mis amados hermanos, cuando ellos deciden no escuchar. ¿Cuántos escuchan, hermanos, el consejo? Hace 15 días, ya tenía un rato que no iba a la reunión de pastores. Llegué a la reunión con los pastores y llegó alguien ahí que había dejado de asistir por situaciones ahí conflictivas. Y después se dio a la tarea de, ahora por estos medios, ¿verdad?, de burlarse y de hablar en contra de algunas congregaciones en las que nos reunimos. Y entonces llegó a esa reunión, estuvo ahí y al final uno de nuestros hermanos le dijo, quiero decirte algo, no eres bienvenido a esta reunión. Y entonces él se quedó viendo. Le dijo, no eres bienvenido por esto, mira. Y empezó a numerar. Éramos como 20. Pues todos sabíamos cómo estaba el asunto, ¿verdad? Y dijimos, sí es así. Le dijo, no eres bienvenido. Bueno, ¿tú quién eres para decirme? Bueno, que le estoy hablando ni pastores. ¿Tú quién eres para decirme?
A mí me tiene que decir el que preside la reunión, y el que preside la reunión le dijo: es real, tú no eres bienvenido. Y dijo: es la última vez que me paro aquí. Mire, tenía de dos. ¿Cuál era una de esas? Hay 20 pastores que me están diciendo que estoy mal. Puedo decir: me equivoqué, perdón. La segunda: ahí nos vemos, a mí no me diga nada. El pueblo no escuchó lo que Dios dijo. El Señor les envió profetas. El Señor habla a nuestras vidas, mis amados hermanos, y podemos tomar y pararnos en esa posición y decir: bueno, yo conozco, yo sé mi vida, así es que a mí no me diga nada. Perdón la expresión, qué gordos caen los que nos están diciendo. Cuando ya tenemos esta actitud, ya nos pusimos en una posición bien peligrosa. Jóvenes, escuchen el consejo, presten atención. Hermano, hermana, escuchemos el consejo. Y ya cuando alguien más nos está diciendo, dice uno: ya la agarraron contra mí, ¿verdad? Pastor, me voy de la iglesia. No escucharon lo que el Señor decía. Por eso, el juicio de Dios, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, no solamente es contra Manasés, sino con la nación. Con la nación también. Porque la nación no quiso escuchar lo que Dios decía. Ellos no eligieron a Manasés, ¿estamos de acuerdo? Ellos no lo eligieron, venía de esa línea. Pero, ¿sabe cuál fue el problema? Que apoyaron sus acciones y las hicieron. Las apoyaron y las hicieron. Por eso hace un momento mencionaba y dice la Escritura: sométase toda persona a autoridad, pero hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando la autoridad me está llevando a pasar por alto los principios de Dios, entonces yo tengo toda la libertad de decir: no puedo participar. ¿Qué puede pasar, hermanos? Lo que sucedió con algún grupo que estaba ahí. Algo que en la Escritura nosotros leemos es que Dios se reserva un remanente fiel. Siempre. A veces nos ponemos como el profeta Elías: Señor, solamente yo, que Dios soy el único bueno, ¿verdad? Y nos ponemos: Señor, mejor ya llévame porque ya estoy solito. Y dice el Señor: hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios se reserva un remanente fiel. ¿Sabe qué enfrentaron ellos? Bueno, ahí está la escritura en el versículo 16. Manasés persiguió al pueblo de Dios. Y dice el versículo 16: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén, de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabe a qué nos podemos enfrentar cuando no participamos de algo que la autoridad nos está diciendo que hagamos, que va contra los principios de Dios, que ofende a Dios, que es pecado? ¿Sabe lo que enfrentamos? Vamos a enfrentar esto por causa del Señor. Sí, hermanos, vamos a enfrentar. Y tal vez en tu trabajo te digan: oye, estás despachando, y dice: quítale unos 200 gramitos, ¿no? Se me ocurre, ya ve, casi no se da. Y tú eres cristiano, ¿qué vas a hacer? Y tú lo das completo y te dicen: te me vas. ¿Qué va a hacer? Con permiso. No, vamos a juntar algunos para ir a derechos humanos y vamos a cerrar la calle, ¿sí? Hermanos, es lo que vamos a enfrentar cuando decidimos creerle a Dios. Hubo un grupo de personas. ¿Qué pasó con ellos? Fueron muertos, derramó sangre inocente. Este es Manasés. Aquel que nació cuando el mejor rey le dijo a Dios: todavía no, Señor.
Todavía no, Señor. Soy muy joven. Dame chance, Señor. ¿Es lo que quieres? Adelante. Y nació. Pero tuvo en poco esa gracia de Dios. Y entonces empezó a hacer todas estas cosas que aborrece Dios, que ofendió a Dios y que trajo un juicio de Dios sobre toda la nación. Si el Señor permite, en 15 días terminamos la vida de Manasés, porque de hoy en 8 estaremos dentro de nuestro tiempo de noches de regocijo, ¿verdad? Pero en 15 días estaremos concluyendo. Pero mis amados hermanos, que el Señor nos guíe y nos dirija, que prestemos atención a todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, que su gracia siga siendo en nosotros y nosotros correspondiendo a la gracia de Dios en nuestras vidas, como padres y como hijos, para la gloria de su nombre. Vamos a orar, nos despediremos también, saludamos a nuestros hermanos que están ahí siguiendo la transmisión y vamos a orar. Si quieren pasar el micrófono al pastor Miguel. Pastor Miguel, despídanos, pastor. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú es la que nos ha alcanzado y nos tiene delante de ti. Permite, Señor, que nuestro caminar delante de ti no sea fluctuante, sino hacer aquello por lo que tú, Señor, nos has hecho criaturas nuevas. Gracias, Señor, por cada uno de tu pueblo, por mis hermanos, por mis hermanas. Y ahora que la bendición tuya, Padre Celestial, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.